Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Ya terminó el día martes, ya presentó resultados Google, Microsoft y un montón de otras empresas. Y aparentemente, y cómo se tomó el mercado los resultados de Google, es que al parecer no gustaron mucho, ¿vale? Ahora, esto ha ido regulando a medida que van pasando los minutos, porque en realidad la primera impresión que yo me llevé fue de que en realidad no fue un mal resultado. No fue un mal resultado, ya vamos a ver en detalle los números, pero por algún motivo, básicamente es por miedo, hay demasiado miedo y eso lo sabemos absolutamente todos. El mercado está castigando no solamente la acción de Google, sino que ha castigado durante estos últimos 2 días eh, todas las valoraciones de todas las empresas. Hay mucho miedo y eso es una realidad. Así que, abstrayéndonos un poquito de todo lo que tiene que ver con el aspecto macro, entremos a ver los números de Google, que fueron bastante interesantes a mi juicio. Bien, en primer lugar, Google Alphabet, que es su matriz, tiene el ticker GOOG y GOOGL. Son dos acciones prácticamente que tienen la misma participación. Vale, el precio actual al que cerró hoy día fue a $2.390 por acción, con un market cap de 1,5 trillones de dólares o millones de dólares. Y el periodo que vamos a analizar obviamente es el primer Q del año 2022. La acción de Google ha venido bajando durante todo este año prácticamente y como podemos ver aquí ha caído casi un 20% en lo que va del año, ¿vale? Ese es el contexto en el que está Google hoy día. Cuando entramos a ver el negocio de Google nos encontramos con distintos segmentos de negocio. En primer lugar, y el más importante, que representa un 58, casi un 60%, es todo lo que tiene que ver con las búsquedas dentro del portal de Google. Luego, en importancia, viene todo lo que genera Google por el famoso Google Network, que son todas las búsquedas que ocurren afuera del ecosistema de Google. Todos los ads que hay por distintos sitios ajenos a Google. Eso representa más o menos un 12% de los ingresos. Luego tenemos el ítem o el segmento de otros, que ahí está metido todo lo que tiene que ver con Google Play y con el hardware que está empezando a vender Google con la adquisición de Fitbit y con los artículos de casa de la marca Nest, que fueron adquiridos también por Google y representan hoy día un 11%. Luego, en cuarto lugar, viene en importancia lo que genera YouTube por todo el contenido de publicidad. Y en el último lugar, y subiendo como la espuma, viene toda la plataforma cloud de Google. Es decir, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento en la nube, procesos en la nube, todo el ecosistema que le hace competencia a Microsoft Azure y también a Amazon Web Service. Y si se fijan, tengo marcado en color azul todo lo que es Google Search, YouTube Ads y Google Network, porque en el fondo todo eso junto, esas tres divisiones, esos tres segmentos, es todo lo que tiene que ver con venta de anuncios. Cuando entramos a los resultados, aquí la cosa es lo que se pone interesante. En primer lugar, reportaron ingresos por 68.011 millones de dólares, lo que significa un crecimiento en ingresos en ventas un 23% superior al año anterior. Las expectativas del mercado, dependiendo de a dónde tú mires las expectativas, eran de 67.800 millones. Por lo tanto, Google sí superó las expectativas en cuanto a ingresos. Ahora, las ganancias por acción, que es la utilidad neta dividido el número de acciones, ahí es donde Google tuvo una disminución de un 6% en comparación al mismo periodo del año anterior, pero también fue por debajo de las estimaciones de los analistas. Y más adelante les voy a explicar por qué, a qué se debió esto. Es absolutamente una tontera, pero es bueno hacer el alcance igual. Y en el gráfico de la derecha lo que les muestro es cómo fue el crecimiento en los ingresos por segmento. Fíjense que en Google Search crecieron un 24%, en YouTube Ads un 14%, en Google Network un 20%, en otros un 14% y en Google Cloud un 44% de crecimiento. O sea, ¿alguien podría decir sinceramente que estos números fueron malos? ¿Que este crecimiento fue malo? A mi juicio no fue para nada malo. De hecho, en el agregado, en el consolidado, fue un 23% superior al mismo periodo del año anterior. Cuando entramos a los estados financieros, aquí tenemos algunas cosillas. Primero, cuando vemos el estado de resultados, ya vimos que los ingresos crecieron un 23%.
El margen bruto también creció un 23% y las ganancias, ya vimos que si el EPS se disminuyó un 6%, las ganancias se disminuyeron en un 8%. En el estado de flujo efectivo, el cash flow, que es el que me interesa, el flujo operativo generó un 30% más que el año anterior, un 30% más en liquidez, no en temas contables, en liquidez. Eso no es por ningún lado un mal resultado. El capital expenditure sí creció en un 65%, lo tengo en rojo porque es un crecimiento que resta, ¿vale? No es un crecimiento que sume al número, por eso lo puse en rojo, pero no necesariamente un aumento en el gasto del CAPEX es una mala noticia. Y lo dijeron en el informe que presentaron, que están invirtiendo más justamente para poder asegurar la competitividad y el futuro de la compañía. Y obviamente el flujo operativo menos el free cash flow da un crecimiento del free cash flow de un 15% año tras año. Y ojo con esto, porque cuando veamos la valoración, este número es muy importante. El free cash flow ascendió a 15.320 millones de dólares, el flujo de caja libre, ¿vale? El driver principal de la valoración. Y por último, cuando vemos el balance, el dinero en efectivo prácticamente no se movió. Lo que está en caja está ahí, no se movió. Y la suma es de 20.800 millones de dólares. Por favor, yo no sé si están dimensionando la cantidad que significa, pero son 20.000 millones de dólares. Cuando vemos las inversiones, que son todo el dinero que Google tiene invertido en instrumentos de corto plazo, disminuyó en un 5%. Pero la suma sigue siendo 113.000 millones de dólares. La deuda de Google es de 28.500 millones de dólares. Por lo tanto, Google prácticamente no tiene deuda. Google podría hacer así como uno hace un retiro en un fondo mutuo del banco, Google podría hacer un retiro por los 28.000 millones de dólares, mantener un nivel de inversiones bastante atractivo y no tocar nada de su caja. Esto me interesa que lo dimensionen para que entiendan el nivel de empresa que tenemos enfrente. Cuando vemos la perspectiva, aquí no hay tanto que decir. Google no cuenta tanto, salvo en la entrevista que se hace posterior a la entrega de resultados. Pero lo que sale explícito en el reporte, en primer lugar, es que para el primer Q del 2022 el efecto neto de las pérdidas en los valores de renta variable son los que hicieron que disminuyeran la utilidad neta. Es decir, en el estado de resultados están los ingresos, ¿verdad? Están los costos, después vienen todos los costos asociados a la operación, hay que pagar los sueldos, hay que pagar el marketing, la investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la parte de los ingresos por intereses y los gastos por intereses, hay un ítem que es de otros gastos. Ese gasto se registra en el estado de resultado cuando tú tienes, por ejemplo, inversiones y tuvieron pérdida en el tiempo por cambio en el valor. Tienes que registrarlo en el estado de resultado. Y esa variación, que fue de 1.070 millones de dólares, es lo que hizo que contablemente Google no llegase a sus estimaciones de crecimiento. No es una debilidad en el negocio, fue un efecto que ellos no pueden controlar. Es como que tú tengas tu cartera de inversiones y te juzguen que tuviste un menor rendimiento porque bajó el mercado. No es dinero que salió de tu bolsillo, no perdiste plata, pero contablemente sí se registra así. Por lo tanto, me parece una soberana estupidez considerar que Google tuvo malos resultados por este factor. En segundo lugar, anunciaron también un programa de recompra de acciones por 70.000 millones de dólares. Eso siempre es bueno de cara a los inversionistas. Y también, como les comentaba antes, anunciaron un aumento en la inversión de CAPEX, lo vimos reflejado en el flujo de efectivo, para respaldar la creación de valor a largo plazo en el tiempo. Lo que sí mencionaron también es que están teniendo ciertos problemas en Europa con el uso de los datos entre servidores que están en Europa con servidores que están en Estados Unidos. Hay un tema legislativo que está afectando al uso de los datos. Y también hicieron mención en la entrevista, en el Q&A que hicieron, que también todo el sistema de privacidad de Apple está jugando, no una mala pasada, pero no la jugada que ellos les gustaría tener. Están trabajando obviamente para poder evadir eso. Cuando entramos a la valoración, que es la parte interesante, aquí quise hacer un ejercicio. A ver, siempre valoro por free cash flow. El crecimiento del free cash flow yo lo tenía considerado en un 15% año tras año. Hasta el día de hoy, ese crecimiento del 15%, con el informe que hoy día presentaron, está cuadrando perfecto. Perfecto, es lo que estamos considerando. No estamos alejados de la realidad. Hay que ver cómo se desempeña la acción, o sea, el resultado de la empresa en los próximos trimestres.
pero partieron el año con un crecimiento del 15% y eso es una realidad que no lo va a quitar nadie, es un dato. Si mantenemos ese supuesto, hacemos el descuento de los flujos de efectivo, lo traemos a valor presente, le restamos la deuda, lo dividimos por el número de acciones, nos da un valor intrínseco de $3.228 por acción. Eso significaría al precio actual de Google un upgrade o un upside de un 35%. Les puede parecer una locura, pero eso es lo que debiese valer la empresa si sigue creciendo al 15% año tras año. Aquí en el costado derecho inferior les puse una tablita que se llama como tabla de sensibilidad, en donde hacemos supuestos de, en vez de que crezca, por ejemplo, el 15%, ¿qué pasa si crece al 5, al 10, al 15 y al 20% todos los años hasta el año quinto? Y puse los upside estimados al lado. Si Google no crece al 15% y crece al 10%, el cambio en el valor intrínseco significaría un upside de un 10%. Google tendría que crecer todos los años a un 5% para que perdiese un 12% justificadamente en el valor de las acciones. Por lo tanto, a mi juicio, y a modo muy sinceramente, yo no soy accionista de Google por si acaso, pero a modo bien sensato y bien conservador, la acción de Google hoy día está castigada, a mi juicio, injustificadamente. Está bien que hay harta incertidumbre en el mercado, hay incertidumbre con lo de Rusia y eso es un factor completamente anexo al valor intrínseco de la acción. Y no voy a juzgar el negocio de una acción por factores que la empresa no puede controlar. Yo aquí me estoy fijando en una empresa, estoy pensando a largo plazo y esta acción tiene un upside de al menos, creo yo, un 35% en su valor. Algunos comentarios finales. No quiero ser redundante en lo que ya hemos visto acá en los números. La empresa tiene ingresos sólidos y crecientes, eso es innegable. ¿Quién va a poner en duda de verdad la capacidad de generar ingresos de Google? Es una empresa, por otro lado, que no tiene nada de deuda neta. Tiene unos millones de dólares ahí que están en los balances como deuda, pero podrían pagarla mañana si quieren. ¿Y saben por qué estas empresas no pagan esas deudas? Porque es más barato pedirle plata, pagar un interés que es ínfimo, mientras agarro ese mismo dinero que tengo en caja y lo pongo a trabajar y obtengo rentabilidades mayores a lo que pago esa deuda. Por lo tanto, estoy trabajando, o la empresa está trabajando con plata de un banco o de otra institución financiera gratis, completamente gratis. En tercer lugar tenemos el programa de recompra de acciones, que siempre es atractivo eso para los accionistas. Tus acciones van a valer relativamente más. En cuarto lugar viene un split de 20-1 en julio de este año, si es que es finalmente aprobado. Tenemos también un aumento en el gasto del CAPEX, que es para, obviamente, invertir y asegurar el futuro y el rendimiento de la compañía en el largo plazo. Y el negocio cloud, que este trimestre creció un 44%, créanme que está lejos de terminar. La tendencia a llevar todo a la nube, la generación de datos está a niveles nunca antes vistos en la historia. Por lo tanto, ténganle mucha fe a ese negocio, a esa línea de negocio que tiene esta compañía. Así que bueno, no me alargo más, en un ratito más les voy a tener el resumen o el balance, los resultados de Microsoft que fueron bastante interesantes. El mercado por lo menos los recibió de una mejor forma que los de Google. Así que nada, pues les mando un abrazo grande, les dejo mi enlace a Twitter por si me quieren seguir por ahí, podemos conversar por ahí sin ningún problema, contesto absolutamente todo y nos vemos en un ratito más. Un abrazo y que tengan una excelente tarde.